hermanos de nuestra querida iglesia del Inca, reciban un cordial saludo de bienvenida. Para nosotros es una alegría el poder estar con todos ustedes en este nuevo día, domingo 28 de noviembre del 2021. Gracias damos a Dios por permitirnos aprender de su palabra el día de hoy. Preparémonos para recibir su palabra y que ésta sea llegando a lo más profundo de nuestros corazones. Recuerden que este ministerio virtual está formado por un grupo de hermanas y de hermanos que semana tras semana trabajan para poderlo presentar a todos ustedes. Confiamos en Dios que nos pueda reunir pronto en nuestra querida iglesia del Inca para poder saludarnos. Seamos todos bienvenidos. Buenos días, mis niños y niñas. Bienvenidos a el último capítulo de Detectives Bíblicos. Esta vez no vamos a tener un personaje, vamos a tener 3 personajes en una linda historia. Que la disfruten. Para comenzar esta historia debemos saber cuáles de estos objetos son calientes y son fríos, porque a nuestros 3 personajes les toca vivir un ambiente muy caliente. Nuestra segunda pista es nuestro versículo, como siempre, que dice así: Alabado sea Dios, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles. Daniel 3:28. La tercera pista, como ustedes ya saben, es el libro en el cual está escrita esta historia. Y esta historia está en el libro de Daniel. Y Daniel está en el Antiguo Testamento. No se olviden, la primera parte de nuestras Biblias. Bueno, y la historia dice así: El rey Nabucodonosor gobernó la tierra de Babilonia y trajo hombres de otras tierras para trabajar para él. Entonces trajo a nuestros 3 personajes y a Daniel. Eran todos de Israel. Ellos amaban a Dios, aunque estaban lejos de su casa. Estaban cerca de Dios y le obedecían. Dios les bendijo y les dio muchos trabajos importantes allá en Babilonia. Un día, el rey Nabucodonosor decidió construir una gran imagen hecha de oro puro. Hizo una ley que todos deberían inclinarse y adorar a esa imagen o serían arrojados a un horno de fuego. Nuestros 3 personajes sabían que solo debían adorar a Dios. Y por supuesto, ellos no veneraron nunca esa imagen, no se inclinaron ante ella. Como pasa a veces en algunos entornos o ambientes, algunos de los otros trabajadores del rey estaban celosos de estos 3 personajes y le contaron al rey que ellos no adoraban a esa imagen. El rey Nabucodonosor escuchó la noticia y se puso furioso. Estos 3 amigos le dijeron que solo podían adorar a Dios. Esto enfureció aún más al rey, quien ordenó que fueran arrojados al fuego. Y así fue. Nuestros 3 personajes fueron arrojados al fuego. Cuando el rey miró hacia adentro, tuvo una gran sorpresa. Había alguien más con ellos que parecía un ángel. Dios los protegió a estas 3 personas del fuego. Cuando se fueron, su ropa ni siquiera olía a humo y ninguno de sus cabellos estaba quemado. En ese momento, Nabucodonosor se dio cuenta de todo el poder de Dios y por qué nuestros 3 personajes adoraban a un Dios real, no a una estatua falsa. Ahora vamos con los nombres de nuestros personajes. Estos nombres pueden resultar un poco distintos y hasta un poquito difíciles de pronunciar. Vamos a repetir: Sadrac, Mesac y Abednego. Nuevamente, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos están en el libro de Daniel. Ahora, en el dato 1 tenemos que Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego eran chicos que vivían en Babilonia, lejos de su casa.
Esa tierra era gobernada por el rey Nabucodonosor. Otro nombre un poco complicado, ¿no es cierto? En el dato 2 tenemos que Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados a un horno de fuego cuando el rey constató que no se inclinaban ante los dioses de Babilonia. Y en el dato 3 vemos que Dios mandó sus ángeles para protegerlos y salieron sin una quemadura. En ese momento Nabucodonosor se dio cuenta de la fidelidad y amor de Dios hacia todos nosotros. En esta historia podemos ver que Dios también nos da amigos, personas en las que nos podemos apoyar. Como se apoyaron Sadrach, Mesach y Abednego, nosotros podemos tener amigos fieles a Dios también. Otra cosa increíble que vemos es toda la fidelidad de Dios hacia nosotros, porque ellos demostraron que ellos amaban a Dios y que no adorarían a otra persona o a una imagen que no sea su Dios. Y Dios permaneció con ellos, mandó un ángel y los protegió en todo momento. Y les protegió en un horno de fuego. ¿Se dan cuenta lo que es eso? Ellos vivieron para poder contarlo. Eso quiere decir que Dios está pendiente de todos nosotros, desde que somos pequeños hasta que somos ya viejitos. Él nos ama y está siempre cuidándonos. Lo importante aquí es también nosotros poder ser fieles a Dios como Dios es con nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues teniendo una relación con Él, obedeciéndolo y cuidándonos entre nosotros. Aquí tenemos nuestra hoja de trabajo, pero también vamos a pensar en poner nuestro nombre en este versículo. ¿Qué les parece? Alabado sea el Dios de Camila, o de Matías, o de Martín, o de María, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles. Daniel 3:28. Llena las actividades, que tengas una linda semana y que Dios te bendiga abundantemente. Adiós. Dios me cuida en cada paso que yo doy con Él y me guía por caminos de verdad. Una relación cercana, diario trato de buscar. A mi familia le voy a compartir. En cualquier lugar mi Padre Celestial está y con su mano
no los presos su sed apagar, claveles y rosas la cuna adornar, en tanto que un ángel meciéndole está, claveles y rosas la cuna adornar, en tanto que un ángel meciéndole está. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras iglesias hermanas que nos siguen a través de este servicio de las redes sociales. Este es el último domingo de noviembre del año 2021. Nos acercamos ya a diciembre, el mes de la Navidad. Quiero compartir con ustedes una reflexión que surge de la realidad, que es iluminada por la palabra y que por lo tanto nos lleva a cimentar nuestra fe, pero también a hacer nuevos compromisos. En un mundo de la pandemia, en que la niñez será agasajada en el contexto de la Navidad, surgen varias inquietudes. Por eso titulo mi mensaje el día de hoy, Pandemia, Niñez y Navidad. Y hago una pregunta de entrada. ¿Cómo llega la niñez a la Navidad en la pandemia del 2021? Bueno, se acerca la Navidad, ya brillan las ventanas, los centros comerciales se iluminan. Cuando uno camina por la ciudad en ciertos sectores, en las comunidades, se escuchan villancicos, tonos navideños que en verdad, no sé, tienen como un arte de magia para sensibilizar el espíritu. Estamos en plena época prenavideña, en que otra vez los niños serán agasajados. Pero, ¿cómo llegan los niños a la pandemia? Creo que me equivoco al decir que muchos de ellos formando parte de un público cuyos derechos han sido violentados de manera frecuente en estos 2 años. Sí, los niños y niñas en sus derechos han sido permanentemente violentados por la incapacidad de los estados de garantizarles a ellos el acceso a Internet, equipos para estudiar de tecnología, de garantizarles el acceso rápido, más eficiente a la vacuna, entre otras muchas cosas. En el peor de los casos, muchos niños y niñas de nuestro país, el Ecuador, y de la región, justamente desde el sur del continente, ¿no? Esa parte donde hay más pobreza, a eso me refiero con reflexiones desde el sur. Muchos niños y niñas de esa parte del planeta llegan a la Navidad en su primera infancia con una desnutrición severa, tremendo. Los estados no han podido garantizar una dieta saludable para este público que debe ser tratado con guantes, con pinzas, porque los primeros 1000 días del niño y de la niña son determinantes para su desarrollo neurológico, psíquico, emocional, afectivo. La pandemia agudizó el problema de la desnutrición infantil en nuestro país, el Ecuador, y en los países del sur. Muchos niños regresando a la presencialidad para retomar procesos educativos en medio de grandes problemas de pobreza en su hogar, que quizás no les permitirá ir con su estómago abrigado con un pan a la escuela. En el Ecuador, ya lo dije hace 2 semanas atrás, hay 3.100.000 niños y niñas bajo el nivel de la pobreza. ¿Navidad para ellos? ¿Cómo llegan los niños en esta pandemia a la Navidad del 2021? Reflexiones desde el sur es el tema que estoy desarrollando para ustedes. Niños y niñas con muchas secuelas del encierro que les trajo mucho maltrato y afectación psicológica. Los índices de maltrato infantil en la pandemia se han disparado como no tenemos idea, de abuso sexual. Son tiempos tan duros para la niñez. Y mire, para cerrar esta primera parte, no quiero sonar melodramático ni nada de eso, pero estoy seguro que hay miles de niños en nuestro país y en el sur que llegan a esta Navidad sin esperanza de un juguete.
Ay, qué exagerado. Pero por favor, papá está sin empleo. ¿O es que no sabemos que el desempleo y el subempleo se ha disparado en el sur? Y me refiero al sur, otra vez ese sector, cuando digo sur, de pobres, de países más empobrecidos, como el nuestro, como el Ecuador, donde de cada 10 ciudadanos, 2 tienen un trabajo fijo y remunerado, mientras que los 8 restantes ciudadanos están en desempleo o subempleo. ¿Será que ese niño tiene la garantía, si pertenece a un hogar así, de tener un juguete, de tener algo cálido, caliente en su hogar para despedir el año? Temas para pensar y ante los cuales la iglesia tiene que pronunciarse. La iglesia tiene que tomar postura profética. Por favor, cuando somos una iglesia que construye el reino de Dios, no puede dejar de ver estas realidades, alzar una voz y obviamente tener respuesta ya desde la operación ministerial cotidiana. Esta realidad tiene que ser iluminada con la palabra. Y por eso les invito a que vayamos a la santa palabra de Dios, a meditar en un libro hermoso, muy antiguo, pero con principios eternos, de quién es Dios, cómo ve Dios a los niños, cómo los trata, cómo los considera, para que a partir de allí, de recuperar principios de teología de la niñez, fortalezcamos la misión de la iglesia, ahora en pandemia por los niños y en el contexto de Navidad, haciendo reflexiones desde el sur. Es decir, reflexiones desde contextos con epistemologías diferentes a las del poder y a las de estados que tienen garantizados los derechos de sus poblaciones. Acá en el sur no es así. Abramos la palabra de Dios a 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1, y voy a leer para ustedes del verso 10 al verso 17, pero antes de aquello, ya conocemos algo de la historia de Ana, una mujer hebrea, sencilla, cuyo esposo tenía otra esposa que sí podía tener hijos y tuvo hijos, mientras que Ana no los tuvo. Esta mujer era mala, era perversa, se mofaba, se burlaba de Ana, le sacaba en cara a sus hijos, y Ana sufría en silencio. Ana era humillada, y en ese contexto es que sucede lo que leo para ustedes a continuación, en 1 Samuel capítulo 1, verso 10 al 17. Ella, hablando de Ana, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Palabra de Dios. Qué linda sección de la Escritura. Mire, hay un momento en la vida de Ana que se quebranta, se humilla delante de Dios. Le dice: si a tu sierva tú te dignares escucharle y concederle este deseo, yo te hago una promesa, Señor, que el niño que me des, yo lo voy a consagrar a tu servicio. Yo te lo entregaré. A ti será tuyo, no mío. Es un clamor, una petición extraordinaria de una mujer que no tiene opción de quedar embarazada. Está humillada, congojada, pero clama a Dios. Es decir,
el niño que vendría sería en respuesta a una solicitud de una madre sufriente. Y ese clamor con el cual lo pidió fue con lágrimas, fue con congoja de espíritu, al punto que el sumo sacerdote en el templo la vio y pensó que estaba borracha porque ella estaba completamente entregada al clamor, absolutamente ligada en la presencia de Dios, hablaba no en voz alta, sino que movía sus labios, se olvidó de las formas, se olvidó de quién la veía y clamó a Dios para ser exaltada, levantada a través de tener un bebé que no sería de ella, sería de Dios. Ella hizo una promesa que cumplió cuando llegó el momento, cuando llegó el milagro. Este niño que después tuvo el nombre de Samuel, Samuelito, hermanos amados, fue un niño pedido a Dios. En el sur, el altísimo porcentaje de niños y niñas no son hijos deseados, fíjense, en América Latina. Se han hecho estudios. En algún rato la CEPAL hizo un estudio en que decía que de cada 3 niños que nacen en América Latina, 2 son hijos no deseados porque vienen a través del embarazo adolescente, a través de una mala planificación, a través de patrones socioculturales muy machistas. Y son niños que no son pedidos, pero este niño fue un niño pedido. Y cuando nació su madre, lo entregó a Dios en el templo. Y miren lo que dice, 1 Samuel 1, 24 al 28, dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Qué lindo, ¿no? Ella cumple su promesa. El niño era pequeño, apenas lo destetó. El niño habrá tenido 1 año, 1 año y medio de edad, era pequeñito. Estaba en su primera infancia. Y fue y lo entregó a Dios en el templo al sumo sacerdote. ¡Qué hermoso! Y miren lo que dice 1 Samuel, capítulo 2, verso 11. Importantísimo. 1 Samuel, capítulo 2, verso 11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¡Qué tremendo! El niño ministraba al Señor. El niño estaba al servicio del Señor. Y claro, lo hacía con la tutela de Elí, este sacerdote del templo. Y quiero hacerles una pregunta ahí, hermanos y hermanas. ¿Cuánto hemos aprendido en esta pandemia ya próximos a Navidad sobre el potencial que tienen los niños y las niñas para estar con Dios, servirle, ministrarle y amarle? El tema de hoy se llama Pandemia, Niñez, Navidad, reflexiones desde el sur. ¿Cuánto hemos aprendido en esta pandemia, ya próximos a la Navidad, fiesta de los niños? Se dice sobre el potencial innato que tienen los niños, niñas para estar con Dios, servirle, amarle y ministrarle. La pandemia alejó de los templos a los adultos, pero los niños y las niñas están presentes. La pandemia alejó los niños y niñas del templo, pero los niños y niñas, ¿saben qué? Realmente no se han ido, han estado ahí, han retornado pronto. Los alejó temporalmente. Pero los primeros que han vuelto en busca del templo, de la palabra, han sido los niños y las niñas. ¡Qué hermoso es eso! Las iglesias de la pospandemia deberán reconfigurarse desde la niñez como sujetos del reino, desde la niñez como presente y futuro del reino. Las iglesias de la pospandemia deberán reconfigurarse sobre la base de dar importancia central
la importancia central que los niños y las niñas se merecen como actores fundantes de ese reino de Dios y de la nueva iglesia que seguirá, amará y servirá al Señor hasta que Él venga. Sí, hermanos y hermanas, esa es una de las cosas maravillosas de este tiempo. Como iglesia entender que debemos reconfigurarnos, pero desde una perspectiva también desde la niñez, ya no tanto desde el adulto. Desde ese niño como Samuel, que desde niño está en el templo y le está sirviendo, ministrando a Dios. ¿Qué importancia podría tener un niñito pequeñito con una sotanita en el templo de Dios? Porque el texto dice que Ana cada año le llevaba una sotana para vestir a su hijito que estaba en el templo. ¿Qué importancia podría tener un niñito así? ¿Qué importancia podría tener un niño o una niña golpeado de varias maneras por los efectos de la pandemia en la iglesia donde llega a una clase de escuela dominical? Samuel nos recuerda en nuestra realidad que, otra vez, lo que el hombre considera poco o pequeño, Dios lo hace grande, lo potencia y lo usa para su gloria. Bendito sea el Señor. Hermanos y hermanas, Niñez, Pandemia, Navidad, Reflexiones desde el Sur traen este momento a nuestra mesa de reflexión de la palabra, que Samuel fue un niño que nos trae y nos recuerda que los niños pueden ministrar al Señor, que los niños en el templo, las niñas en el templo, son bendición, son signo de la presencia de Jehová, Dios Todopoderoso. Pero no solo eso. Samuel, un niño que nos recuerda también que los niños y las niñas están en la presencia del Señor. ¿Quién dijo que solo los adultos? Desinstalemos eso. Reflexiones desde el Sur, como un replanteamiento epistemológico y teológico a esos modelos tan adultocentrados de ver y hacer iglesia. Primera de Samuel capítulo 3 verso 1. La palabra de Dios dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba esos días. Y dice que Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. Es decir, Samuelito iba creciendo y hacía las veces de asistente del sacerdote. Sin duda implicaba también ciertos oficios propios del templo. Y Dios no lo desestima, lo toma en cuenta, lo respeta. ¿Sí? Acoge el servicio que este niño hace para él en el templo y le permite estar en asunto de los mayores, en asuntos sacerdotales, que era cosa muy sagrada y de los adultos. Miren el verso 2 y 3. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, etcétera, etcétera. Oiga, no deja de llamarme la atención desde hace mucho tiempo atrás que Samuel, este niño, dormía junto al arca del pacto. ¡Qué tremendo eso! ¿Qué implicación ética tiene esta gran revelación para la iglesia, para los siervos y siervas, para los que estamos sirviendo en la iglesia? Recordemos que en varias ocasiones en las historias del Antiguo Testamento el arca trajo muerte y castigo, por ejemplo, en el templo de Dagón. Cuando alguien osaba echar mano al arca del pacto, morían. Pero aquí está Samuelito, cerquita. Dormía ahí estaba su camita, casi junto al arca del pacto. Y de allí es que va a provenir esa voz que lo llama y lo empodera siendo aún un niño. Nunca, hermano y hermana, se deberá desestimar la presencia,
El movimiento, la actuación, el canto, la ofrenda, la oración de un niño o de una niña, cuando lo hace para el Señor en el templo y también fuera del templo. Cuidado con desestimar esto. Aquí Dios está valorando, empoderando a esta criatura que está sirviéndole en el templo y que duerme junto a Él. Sí, pandemia, niñez y Navidad. Reflexiones desde el sur. Nos recuerda de una niñez sufriente que es reivindicada en Navidad por la encarnación de Jesucristo y a la que siempre deberemos respetar y honrar por su servicio al Señor, pues ellos siempre están en la presencia de Dios, como Samuel estuvo cuando dormía tan cerca del arca del pacto. Hasta ahí dos aspectos. Niñez, pandemia, Navidad. Samuel nos recuerda que los niños pueden servir al Señor. Mucho respeto con eso. Samuel nos recuerda que los niños están en la presencia de Dios. Pero no solo eso. Para ir cerrando, Samuel fue un niño que nos recuerda que la palabra de Dios será proclamada por ellos. Primera de Samuel capítulo 3 verso 1. Dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hermanos y hermanas, en esos tiempos la palabra del Señor escaseaba. Era rara. No habían visiones. Escuche, había un silencio de Dios, aunque la estructura del templo se mantenía, pero ahí Dios tenía un niño que le servía, que estaba en su presencia. Ahí estaba un niño que Dios iba a usar. A veces, hermanos y hermanas, escuche bien, en los silencios de la revelación, Dios los usa a los niños y niñas como un sacramento de vida y de palabra. Sí, hay silencios de la revelación a veces. Parece que Dios se ha ido, parece que Dios se ha enmudecido, pero están los niños y las niñas, pues. En esos días no había palabra de Dios. Hermanos, qué tristeza saber que en estos tiempos a veces no hay palabra de Dios. Hay gritos, hay un pocotón de fábulas a veces. A veces hay discursos tan acartonados que ni siquiera el que los dice los entiende. A veces hay solo discursos religiosos, marqueteros, que tienen como finalidad meter la mano a su bolsillo. A veces hay discursos tan fatalistas del día de hoy que no son palabra de Dios y que han quedado burlados en el tiempo de la pandemia. Porque por más que pusieron a Dios por delante, no era palabra de Él. En estos tiempos de Samuel escaseaba la palabra. Pero miren en el versículo 19 del capítulo 3 lo que dice la Escritura. Y Samuel creció. Y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Bendito sea el Señor. Primera de Samuel 3, 19 al 21. Samuel iba creciendo, el niño que fue pedido, el niño que ministraba al Señor, el niño que dormía, que estaba cerca del arca del pacto. Es un niño que empieza a proclamar palabra porque está creciendo. Samuel crecía y el Señor estaba con él. ¡Qué bello! Esto es lo que los padres y madres, los cuidadores de los niños y niñas deben también de cuidar. Una cosa es la pandemia y sus estragos. Otra cosa es que hayan padres descuidados del bienestar integral que incluye lo espiritual de sus hijos e hijas y no les dan el tiempo para orar, para contarles historias bíblicas.
No se dan tiempo para traerlos al templo. Ah. Entonces los niños crecen desarraigados del templo. Los niños crecen en estos tiempos muy ligados a la tecnología. Estamos viendo cómo el templo es una construcción no solamente física, sino simbólica, de altísimo significado para un niño que está creciendo y tiene imágenes mentales de la casa, de la escuela, del parque, la iglesia. Y ahí está, los niños y niñas en el templo. Qué importante eso, hermano y hermana. Cuidado con que nuestra desidia dominical de no querer ir al templo va arrastrando a los niños y los hace personajes y futuros ciudadanos desarraigados de Dios, del templo, de la comunión con los demás. Cuidado. Cuide a los niños en tiempo de pandemia. Obviamente todos lo hacemos con mascarilla, todo, pero eso no es pretexto para encerrar a los niños en la casa. Ya suficientemente encerrados están. Llevémoslos al templo, a que aprendan la palabra, a que se relacionen con otros niños. Van a ser bien tratados con un refrigerio y van a estar en el templo como una expresión de la mismísima presencia de Dios, como sucedió con Samuel en el templo. Y dice el versículo 20 y 21 que Dios lo respaldaba a Samuel y no dejó que sus palabras caigan. Qué lindo, ¿no? Respaldó las palabras de Samuel y se convirtió en el profeta de Jehová en medio de una sociedad donde había escasez de palabra. Qué lindo. Capítulo 4, verso 1, voy terminando. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó en Ebenezer, etc. Pero mire, y Samuel habló a todo Israel. Samuel empieza a hablar y trae palabra de Dios a la gente. Por ese niño, ahora ya adolescente, joven, llegó la palabra de Dios al pueblo. Hermanos, hermanas, el mundo azotado por la pandemia tiene niños y niñas que han sufrido ese azote, pero ya cercanos a la Navidad como pueblo de Dios aceptamos, reconocemos y declaramos que Dios acepta y se deleita en el servicio que los niños le dan a Él. Reconocemos con humildad que ellos están en su presencia de manera continua. Y aceptamos reverentemente que así como en el niño Jesús nos llegó la palabra encarnada, así la palabra de un niño, de una niña, puede ser proclamada como palabra de Dios en estos tiempos. Salgámonos de ese concepto tan folclórico del niño en Navidad. Reposicionemos desde el sur la presencia simbólica, física y real de los niños y niñas en el templo. Preparemos nuestro corazón para esta Navidad, donde el sufrimiento no estará ausente. Por lo contrario, quizás las consecuencias del mismo nos hagan llorar en silencio en este fin de año, pero otra vez, eso no va a cerrar nuestros ojos para que dejemos de ver en el niño de Belén y en los niños del sur del continente la posibilidad de servicio, cercanía al Padre y proclamación profética de la palabra. Preparemos, hermanos y hermanas, nuestro corazón para la Navidad. Oremos. Bendito Señor, en este día aceptamos lo que tu palabra dice. Sí, Señor, la pandemia ha azotado a la niñez y la niñez llega azotada en Navidad. Pero nosotros, Padre, desde nuestra situación concreta de sufrimiento, de desprotección del Estado, en medio de tanta corrupción, de tanto niño desnutrido en su primera infancia y de tantas otras cosas, como comunidad de tu reino, reconocemos, Señor, la capacidad que tienen los niños y niñas de nuestra iglesia, de las iglesias, de ministrarte a ti,
Reconocemos, Señor, que ellos son sujetos del reino, cercanos a ti, como Samuel cuando dormía al pie de tu arca del pacto. Y reconocemos que ellos, Señor, son y serán los que proclaman tu palabra para el pueblo. Bendecimos a los niños y niñas, Señor. Hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, los niños del barrio, los vecinitos, los niños de la iglesia del Inca, de las iglesias que nos escuchan, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pedimos, Padre, que tú seas presente en ellos, no solo en Navidad, sino ahora y siempre. Amén y amén. Hermanos, hermanas, Dios nos bendiga y realmente prepare nuestro corazón para esta Navidad. Bendiciones. Queremos agradecer a todos los hermanos y hermanas que nos han acompañado hasta este momento del culto virtual. Que todo lo presentado lo podamos poner en práctica y lo podamos compartir con todas las personas en el trabajo, en la casa y a todo lugar donde vamos. Agradecemos a todos por los diezmos y ofrendas que generosamente y con alegría son entregados. Recuerden que cada ayuda que la Iglesia recibe es canalizada a todos los ministerios, y podemos ver que por la gracia de Dios son multiplicados día a día. Las cuentas bancarias para realizar sus ofrendas se muestran a continuación. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Que las bendiciones de nuestro buen Dios y Padre eterno sean con todos ustedes.